consideramos que nos conviene, que es benéfico para que haya más inversión extranjera, que se estimule la participación de las empresas para la creación de empleos bien pagados en el país. Por eso considero que se va a aprobar, porque los legisladores, en este caso los senadores, han actuado siempre de manera muy responsable. Le vamos a dar la palabra a Julio Scherer Ibarra, que es el consejero jurídico de la Presidencia, para que él explique sobre el procedimiento. Luego les va a informar Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, luego la doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía, y luego Jesús Seade, que ha sido clave en este proceso de negociación del tratado. Nos ha ayudado mucho a que tanto en Estados Unidos como en Canadá se acepten condiciones que ayudan a tener una relación de cooperación para el desarrollo, cooperación para el desarrollo y para un comercio justo, sin barreras, sin aranceles, que permita a México crecer con este acuerdo comercial, con este tratado. Entonces, Julio va a informarles sobre el procedimiento. Muy buenos días. Como les comentó el señor presidente, vamos a presentar hoy en el Senado el tratado y vamos a explicar cuál es el procedimiento que vamos a llevar a cabo. El tratado entre México y Estados Unidos y Canadá fue firmado por las tres partes el 30 de noviembre de 2018 en la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina. El TEMEC, como se le denomina, se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. En el Senado de la República no se ha recibido el TEMEC para efectos de su aprobación. En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la aprobación de los congresos en los países suscriptores puede ser paralelo o en momentos distintos. Es importante destacar que la Constitución Política le reconoce la facultad exclusiva a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre tratados internacionales, por lo que en el momento en el que se reciba en la Cámara se actualiza la atribución constitucional en los términos antes señalados. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece mayoría calificada para la aprobación de los tratados internacionales, motivo por lo cual, como ya se explicó aquí,
opera mayoría simple. Al tratarse de una facultad exclusiva del Senado de la República, en términos del artículo 76, fracción primera, segundo párrafo de la Constitución Política, la aprobación del TEMEC puede realizarse tanto en las sesiones ordinarias como en un periodo extraordinario, al que será seguramente convocado próximamente en la Cámara, que sea convocado por el Congreso y en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Por disposición del artículo 237 del Senado de la República, los tratados internacionales deberán turnarse para su estudio y dictamen a las comisiones de Relaciones Exteriores que correspondan. Adicionalmente, podrá turnarse a otras comisiones cuyas materias corresponden con objeto de los mismos, a fin de que coadyuven en el dictamen del mismo. En consecuencia, el turno que corresponderá al TEMEC deberá hacerse a las comisiones de Relaciones Exteriores de América del Norte y a la Comisión de Economía del Senado de la República. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, estimada y estimados colegas, señoras y señores de los medios de comunicación, se toma la decisión, como aquí ya se informó por parte del titular del Ejecutivo, de iniciar el proceso de ratificación en México, ante el Senado de la República, del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Este proceso de ratificación es de ratificación, es decir, es sí o no. Va a tener las modalidades que la Constitución marca en el artículo 76 constitucional y han sido ya superados, como es de su conocimiento, los obstáculos que impedían que esto iniciase, especialmente las disposiciones que Estados Unidos tomó respecto a la denominada 232 en cuanto al acero y el aluminio. Una vez resuelto esto, México inicia su proceso. Los tres países tenemos procesos distintos en curso y con esta decisión que toma el presidente de la República, nosotros estaremos el día de hoy ante el Senado de la República para entregar los textos completos, el protocolo correspondiente, para que puedan iniciar, cuando así lo determinen, el proceso de discusión y, en su caso, de ratificación. Muchas gracias. Presidente, colegas, muy buenos días a todos y todas. Tengo el gusto de participarles, como ya se ha anticipado acá, que el día de hoy estaremos entregando en el Senado el texto, el protocolo y el reporte del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Así se da el último paso a un proceso de modernización del tratado comercial que Estados Unidos, México y Canadá firmaron en 1994. Este proceso de modernización de ese tratado inició en 2017. A partir de agosto del año pasado, nuestro gobierno decidió acompañar el último tramo de la negociación del tratado. El 30 de noviembre se firmó el protocolo dando por concluidas las negociaciones. De entonces a la fecha hemos actualizado algunos procesos, algunos temas importantes del cual se hablará posteriormente, pero hoy lo importante a señalar es este último paso que damos en la ratificación, para la ratificación que hará la Cámara de Senadores. ¿Por qué es importante este tratado y por qué la ratificación nos abre una nueva
perspectiva en la relación con nuestros dos socios de América Latina. En primer lugar, porque el nuevo tratado abrirá espacios para la inversión y el comercio, beneficiando a la actividad productiva del país. Los flujos comerciales en América del Norte, los flujos comerciales que se desarrollan entre México, Estados Unidos y Canadá, equivalen a 1.2 billones de dólares. Esta es una de las áreas de intercambio comercial más importantes de nuestro planeta. Y por eso es tan importante que nosotros demos el paso de mantener un tratado comercial en América del Norte para garantizar que en México se creen más y mejores empleos, que se beneficie la actividad productiva, que los inversionistas tengan certidumbre y certeza en el momento de invertir en nuestro país, que las inversiones lleguen a nuestro país para producir bienes para el mercado interno y bienes para el mercado de América del Norte, en donde encontrarán ventajas al no haber barreras arancelarias. Así pues, tenemos que ratificar el acuerdo de Estados Unidos, Canadá y México. Tiene una importancia muy grande en este momento. Nosotros presentaremos hoy el texto al Senado de la República. Habrá las deliberaciones correspondientes, pero seguramente los senadores tomarán en cuenta todos estos datos en términos del impacto productivo, del impacto en inversiones, del impacto comercial del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. La modernización de este tratado, necesaria porque cambió el mundo en más de un cuarto de siglo de vigencia del acuerdo anterior, también contribuye, y en eso México también debe estar muy orgulloso de contribuir a construir una región en América del Norte de alta competitividad. Nosotros en México tenemos una plataforma exportadora muy importante y nos beneficiamos también de los flujos de inversión. Junto con nuestros socios, seguramente construiremos bienestar para México y bienestar en las economías de nuestros socios comerciales. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, colegas, estimadas amigos y amigas de la prensa y otros que estén presentes. Yo lo que quiero agregar es nada más un par de palabras sobre la pregunta importante en este momento: ¿por qué hoy, no? ¿Por qué ahora se da este paso? Bueno, pues siendo un poco frívolo, no dejo de notar, y no es que yo lo haya escuchado del presidente, pero observo que hoy se cumplen 6 meses de que se firmó aquel tratado, firmado por el gobierno anterior, pero al cual el entonces presidente electo brindó todo su apoyo, corrigiendo lo que hubiera de ser corregido, y se corrigió en forma totalmente satisfactoria para nosotros y ayudando en forma sustantiva a que saliera. Y se firma hace 6 meses. Entonces, pues parecería ser buen momento. Pero más importante, más específicamente, yo pondría a su consideración 3 factores, 3 metas cruciales que tenían que cumplirse antes de llegar a esta, de la ratificación. La primera ya tiene un mes exactamente de haberse cumplido, pero se las recuerdo, era la reforma laboral, todo el conjunto de cambios legislativos muy importantes, históricamente importantes, que metimos, que reflejaban tanto un compromiso que adoptamos, que con mucho gusto, en el contexto del tratado con Estados Unidos y con Canadá, como un compromiso político de décadas del señor presidente y de todos los que estamos con él en este gobierno. Entonces, se pasa la reforma laboral hace un mes, que era un requerimiento total para poder llegar a esta fase.
Segundo lugar, como ya se mencionó, el problema también muy acucioso, muy complicado del acero. Nosotros en un momento dado dijimos, no se debe firmar allá en noviembre el tratado, el borrador del tratado, sin resolver lo del acero. No se hizo, no se pudo, se han pasado meses, pero era una condición total que México había expresado repetidas veces y Canadá por su lado también. Afortunadamente, ya muy recientemente se pudo resolver eso y es otro obstáculo que se supera y que nos permite pasar a la etapa definitiva. Y tercer lugar, bueno, pues hemos estado en contacto estrecho con los ejecutivos, los negociadores, los ejecutivos de los dos países socios, de Canadá y de Estados Unidos. En los tres países son distintos procedimientos, pero siempre, en todos los casos, el elemento común es que la ratificación la realiza el legislativo, que tiene una personalidad soberana, pero los ejecutivos, bueno, son los que negocian, son los que preparan y son los que en un momento dado lanzan a la ratificación el proceso. Y en esta comunicación cercana que tenemos con Canadá y con Estados Unidos, observamos y hemos informado al señor presidente que detectamos importantes avances. Ciertamente en Canadá, que acaba de ayer también de iniciar el lado técnico de su proceso, como en Estados Unidos, que es más complejo todo el proceso, pero están avanzando las cosas en una forma muy atractiva. En Estados Unidos el legislativo entra en receso a fin de julio y el objetivo de ellos, y que todos esperamos que así sea, es que la ratificación se complete entre junio y julio. En Canadá el receso entra en julio, entonces la ratificación probablemente sea en el mes de junio, y en México estamos en receso legislativo, pero tenemos perfectamente, como señaló el canciller, la capacidad de solicitar a los señores senadores consideración bajo régimen de excepción en este periodo, y tenemos el sentir total de que es oportuno. Entonces, queremos buscar la ratificación en México en las próximas semanas y en los tres países en este lado de acá del verano, antes de agosto, antes de julio en el caso de Canadá. Entonces todo marcha bien. Muchas gracias.